esta semana estaba pensando de qué les voy a hablar. Es curioso cuando uno se compromete con algo, pues ya me pasa a mí, estoy comprometido con este programa y entonces a lo largo de la semana me digo de qué voy a hacer mi próximo tramoyero. Bien, quiero hablarles de algo que en italiano se le atribuye a Galileo Galilei cuando la Santa Inquisición lo estaba juzgando y le ordenaba que se retractara de esa idea, de la cual nunca se retractó, dicho sea de paso, de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y pese a que la Santa Inquisición lo condenó, cuenta el mito, cuentan los que narraron la leyenda de Galileo Galilei, que él dijo "Eppur si muove", y sin embargo se mueve. Pese al dogma, pese a la institución todopoderosa que tenía el control y el poder a la época, Galileo dice "Eppur si muove", y sin embargo se mueve. Pues bien, quiero hablarles de ese "Eppur si muove", de ese "y sin embargo se mueve". No obstante, hay movimiento, pero no obstante a qué y qué clase de movimiento. Pues bien, quiero comparar dos cosas terriblemente heteróclitas, terriblemente lejanas. Una, algo que Mapa Teatro ha llamado cartografías movedizas, y otra, las oleadas de inmigrantes que le van a llegar a Europa de Libia y que ya le han llegado de Egipto tras la caída del primer tirano, y no se sabe si también tras la caída del segundo sanguinario Gaddafi. Bueno, ¿qué pasó con cartografías movedizas? Pues me sentí muy contento ayer jueves a las 7:30 de la noche, empezaron un poquito tarde porque había trancón como de costumbre en Bogotá, con el lanzamiento de un libro que es una colección de postales muy bellamente tomadas, unas postales muy sobrias en Mapa Teatro. Resulta que la Cooperación Española y también la Universidad Nacional de Colombia, cuando yo fui decano, defendía capa y espada ese proyecto, aunque obviamente la universidad dio unos pocos pesos, más dio la Cooperación Española, para que un grupo de artistas de Mapa Teatro le siguieran la pista a una noticia que habían hallado en un periódico, de esas pequeñitas que salen por allá en la 8ª página del diario. Según un informe de Naciones Unidas, hace 2 años, seguramente la cifra ha aumentado, ha variado, casi 1 millón de bogotanos, es decir, de habitantes de la capital de Colombia, recorren cientos de kilómetros desde su lugar de residencia hasta su sitio de trabajo o de estudio, porque no tienen que pagar el transporte. La encuesta también revelaba que quienes hacen esto en su gran mayoría son empleadas del servicio doméstico y albañiles, obreros. Pues bien, Mapa Teatro quiso seguir la pista a eso, pero quiso seguir la pista a eso no con el miserabilismo ni con los nuevos rostros de la caridad, de la sociología o del trabajo social, que lo que haría sería lucrarse publicando un libro de los pobrecitos de Altos de Cazucá, de Suacha, de Tunjuelito, donde el río se desborda, etcétera, etcétera, con una visión un poco Sociedad de San Vicente de Paúl, que disfraza caridad con solidaridad. No, Mapa Teatro lo que quiso fue hacer un performance, es decir, sin ninguna conmiserabilidad, sin ninguna compasión, pero de una manera muy sobria y muy bella, hacer un performance mostrando que lo que esta gente hace son verdaderos mapas movedizos, caminando tanto de norte a sur al regresar a su trabajo, o de occidente a oriente, pero sobre todo en las madrugadas de sur a norte. Muchas empleadas del servicio doméstico que no tienen la plata llegan a la residencia del norte, donde el niño rico espera que le preparen su jugo de naranja y el condenadito es incapaz de responder el teléfono, y entonces la empleada está abajo y espera que ella suba, y cuando ella suba responde el teléfono y le dice: "Es para usted, doctor". Pues bien, estas señoras empleadas del servicio doméstico recorren cientos de kilómetros porque no les alcanza el pasaje. Es una pérdida para ellas la miseria que le pagan por días a algunos empleadores de las muchachas del servicio. ¿Qué no decir de los albañiles? También una situación parecida. Pues bien, Mapa Teatro lo que presentó
fue una serie de paneles en donde se retrataba a una mujer que hacía eso y lo puso a recorrer esos paneles de sur a norte y de occidente a oriente para que se separan con un montón de gente que camina y para que de algún modo le dijeran a esa gente que camina por si mueve. Pues bien, el ejercicio que hizo Mapa Teatro es exactamente lo que están haciendo las oleadas de migrantes que no tienen con qué pagar el pasaje, que evidentemente están alienados y reprimidos, alienados ante sí mismos y extranjeros ante el mundo, alienados ante sí mismos y extranjeros ante el mundo, y que llegan ahora a Italia, a Francia, a los países de los derechos humanos y que predican la democracia y que evidentemente tendrán que hacer algo con ellos tras la caída del tirano de Egipto y obviamente tras la represión de Gaddafi en Libia. Bueno, no tienen con qué pagar el pasaje, están alienados, han sido reprimidos por si mueve, y sin embargo se mueven. Más allá del dogma y de las instituciones que dicen, claro, lo que quieren es democracia, y que disfrazan la palabra petróleo de democracia como si eso fuera automático, evidentemente la transición costará mucho tiempo y mucha sangre, sudor y lágrimas, y para que se instaure la menos peor de las formas de gobierno en estos países, pues la cosa no está tan fácil, por si mueve, y sin embargo se mueven. Y todos esos miles, millones de jóvenes que en un programa anterior le decía a ustedes, le enseñan a nuestros jóvenes a cómo dejar de ser angelitos empantanados, por si mueve. Sin embargo se mueven. Y esa voluntad, esa vitalidad de moverse, es lo típico de las sociedades postmodernas. Por si mueve. Todo se está moviendo. Ya no hay verdad absoluta, ni criterio moral, ético, religioso, científico, político, per secula seculorum. Por si mueve. Porque sin embargo se mueve. Claro, los guardianes de la ortodoxia van a insistir en que las cosas queden quietas, se solidifiquen, se coagulen. Por si mueve. Y sin embargo, las cosas, las personas, los animales, la naturaleza tiembla, se reacomoda, por si mueve y se mueve. Esa gente que recorre tantos kilómetros en Bogotá para llegar a su sitio de trabajo, esas oleadas de migrantes, esas oleadas de jóvenes que protestan contra estos regímenes autoritarios, por si mueve. Y por supuesto los cómplices de derecha y de izquierda de uno u otro gobierno tiránico, al norte, al sur, al oriente, al occidente, esos no se mueven. Los que se mueven, quien se mueve, es esa cosa tan rara de la sociedad civil en el mundo y en las sociedades contemporáneas. ¿Y Colombia qué dirán ustedes? ¿Es que Colombia se mueve? ¡Claro que sí! Y aquí no soy tan pesimista como algunos me tildan porque digo muchas verdades. No, Colombia por si mueve. A pesar de estos 200 años patria boba, por si mueve. Sin embargo se mueve. Sin embargo vive. Y hay hijuemil tramoyas, unas más rectas que otras, unas más legales que otras, que lo demuestran y lo muestran. El gran error consiste en creer que el país real debe ser un país legal, cuando mucho de lo legal es irreal en Colombia, cuando mucho de lo real en verdad forma parte de la ficción. Cantidad de ficciones que la gente se inventa a diestra y siniestra, arriba y abajo, al norte y al sur, por si mueve. Pero la gran pregunta que me hago es ¿por qué diablos por si mueve? Pero pareciera que el movimiento en Colombia está dentro de un hoyo, dentro de un agujero negro. ¿Qué nos hace falta para mover eso que se mueve en diversas direcciones, no en una sola, que es lo que quieren los tecnócratas? Y es el modelo dogmático que se asume cuando se pretende llegar a una modernidad que nunca llegó y que tenemos un pie algo tardío y en una cosa terriblemente postmoderna.
¿Cómo mover eso que se mueve dentro de un agujero negro para que no siga la tragedia devolviéndonos como comedia o revolviéndose como comedia? ¿Cómo lograr múltiples vías, por lo menos grandes líneas, para que un país como ese, Colombia, por si mueve, aprovechando el movimiento interno que la gente en sus artes de hacer y reinventar lo cotidiano hacen permanentemente? A pesar de las vías de Samuelito, a pesar de la 26 destruida y que seguramente nos va a entregar de manera chambona para que lo perdonen, por si mueve. A pesar de los paras, de las faras, de los traquetos, de todo eso que hemos hablado, por si mueve. A pesar de RCN y Caracol, porque no es solamente la cosa política la que se mueve, esa es la que menos se mueve. La que sí se mueve es la cosa social, y esa sí seguirá moviéndose. Y de eso es que hay que hablar. Pero no de legalizar tramoyas, es de darles un espacio. Y bueno, algunas son dramáticas, algunas nos dan tiestazos, algunas siguen reafirmando el agujero negro, el hoyo en el que estamos metidos, algunas nos conducen al desbarrancadero. Por si mueve, tengan presente esa frase. Y a pesar de todo se mueve, y este país se mueve indudablemente. Se mueven divisas, hay una multitud errante que se desplaza, y al presidente Santos le tiene que decir a los campesinos, y sobre todo, más que a los campesinos, a sus colegas de la U, toca hacer la ley de tierras, porque o si no, no llega la papita a la mesa del niño rico. No hay quien cultive el campo. Por si mueve. Bueno, mis amigas y amigos, así como lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo, en estas sociedades sometidas a estos tiranos desgraciados, que como lo dije en otro momento, son antiestéticos, son feos, son fofos, son babosos, algunos maricas culposos y no lo reconocen, nunca tuvieron hijos, y otros de una izquierda trasnochada que los admiran, medio estalinistas en el fondo. Por si mueve. La gran invitación que hago desde esta versión, desde esta emisión del Tramoyero, es a movernos con el movimiento, a seguirle la pista al movimiento como lo hizo Mapa Teatro, con estas personas que transitan, que recorren montón de kilómetros desde su casa, saliendo a las 3, 4 de la mañana, hasta su sitio de estudio o de trabajo. Por si mueve, sin conmiseración, sin nuevo rostro de la caridad, sin estar echándole la culpa a esto o aquello, que lo hagan los que tradicionalmente hacen una sociología tradicional. Muy bien, maravilloso. Pero nosotros los posmodernos lo que hacemos no es demostrar, no es explicar, es implicarnos, caminar con ellos, por si mueve. Y claro que tomamos vino cuando lanzamos el libro, porque somos distintos y nos movemos de otro modo. Pero mostrar eso, más que hablar por los que no tienen voz, proyectar eso, callándonos la jeta porque también somos burgueses los académicos, es la mejor manera, o quizá una manera mucho más sobria y elegante de mostrar eso que también, no obstante, se mueve. Nos falta vitalidad y sobre todo una gran dosis de imaginación y de creatividad a las ciencias sociales y humanas. Creo que me invitaron a Valledupar a un congreso de sociología y la semana entrante estaré allí. Les dejaré el Tramoyero grabado, creo que desde el jueves o sí, tal vez porque me toca viajar temprano. En fin, creo que tal vez a mitad de semana dejaré grabado el Tramoyero porque prefiero pues grabarlo con antelación, y hablaré un poco de la necesidad de imaginar, que es lo que tanto nos ha faltado. No seguir con el rollo de las estructuras y la lucha de clases y el mismo bla 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 de los unos o de los otros. No. Es estar atentos al movimiento, es saber que muchas cosas ya cambiaron, que el mundo cambió y que nosotros también debemos cambiar con el mundo. Hasta pronto.